Bienvenidos al programa El Poder de la Palabra con el pastor Javier Sotolongo. En un mundo donde las bases de la sociedad se estremecen, Dios ha traído un renovado deseo de estudiar las Escrituras. La Biblia dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El Poder de la Palabra. Puede comunicarse con nosotros al 305-696-1243 a la Iglesia Estrella de Belén, situada en el 510 East 41 Street de Hialeah, Florida, o visitar nuestra página web al www.iglesiaestrelladeBelén.org. Con ustedes, el Poder de la Palabra y su anfitrión, el pastor Javier Sotolongo. No puede confiarse. Una cosa pequeña, dice la Biblia, las pequeñas zorras son las que destruyen la viña. Las pequeñas zorras entran al huerto, al campo sembrado y destruyen la viña. Pequeña zorra que usted dijo: ¿esto qué me va a hacer? ¿Qué mal me va a hacer a mí esto? Hay personas que caen en el alcoholismo y dicen: yo no sé cómo yo caí en el alcoholismo. ¿Cómo cayó en el alcoholismo? Tomándose un trago un día. Uno un día, al otro día otro, y así. Y después se convierte a tomar los fines de semana. No, pero yo puedo dejar esto cuando yo quiera. Y de pronto se da cuenta que es alcohólico. Una pequeña zorra entró a su viña, a su casa, y destruyó su vida. El hombre decidió ser infiel un día. Dice: no, una vez nada más. Y después fue infiel otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y de pronto, ¡boom!, su hogar se destruyó. La persona coge droga un día. Dice: esto no es nada. Esto un día yo lo voy a coger y lo voy a dejar cuando yo quiera. Eso es una mentira. Y su vida está en peligro, y su hogar y su felicidad está en peligro. Es decir, una pequeña zorra que entra a su casa y que usted la deja entrar. Porque aquí el asunto está en que yo la dejo entrar. Porque yo tengo la capacidad para no dejarla entrar. Yo tengo la capacidad para cerrar la puerta, que es lo grande de todo esto. Entonces, la Biblia nos dice que tenemos que tener cuidado. Que tenemos que tener cuidado quién está tocando a su vida, qué es lo que usted está pensando. Aquí todo tiene que ver con la mente suya. ¿Qué es lo que usted está oyendo? ¿Qué teología o filosofía usted está escuchando? ¿De un amigo puede ser? ¿De un programa de radio, de televisión? Usted está escuchando cosas que usted sabe que si usted sigue escuchándolas, eso le va a engañar. Y óigame, y hay gente que supuestamente son consejeros y lo que hacen es destruir la vida de la gente. Llama a una persona para hablar con el consejero, y el consejero no cristiano le dice: ¿qué te pasa? No, que tengo problemas en mi casa, que qué sé yo, que ya no quiero más a mi esposa. Ah, muchacho, pues bótale, coge otra. El asunto es estar feliz. Lo que no sabe el consejero es que él ya tiene otra, por lo menos en la mente. Y la mayoría de los problemas en los hogares es así. Aquí. La persona comienza a dejar ideas meterse aquí. Y llega un momento que está atrapado en su idea y en su mentira. Y así con todo en la vida nuestra. Pero dice que cuando este muchacho ya estuvo esclavo, estuvo comiendo con los puercos, dice que de pronto vuelve en sí. Óigame, y eso es un milagro. Volver en sí es un milagro. Porque no todo el mundo vuelve en sí. Es más, son menos los que vuelven en sí que los que lo hacen. Son menos los que vuelven en sí que los que se quedan ahí postrados, inertes ahí en el fango de la vida y del pecado.
Sí, que si usted está aquí hoy y usted está recibiendo esta palabra, usted es bienaventurado. ¿Escucha esto bien? Porque no todo el mundo recibe una voz de alerta. No todo el mundo recibe una voz de alerta. Ahora, lo importante no es recibirla, lo importante es hacerle caso. Dice la Biblia, no solamente oidores de la palabra, pero hacedores de la palabra, que es lo que hace la diferencia en la vida cristiana y en todos los aspectos de la vida. Es decir, si usted está escuchando, oiga la voz de Dios que le dice, es hora de que usted se vaya de ahí, es hora de que usted rompa esa relación, es hora de que usted cierre esa puerta, es hora de que usted lo haga. ¿Por qué? Porque si no, le va a ser casi imposible después. Yo estoy seguro que el papá de este muchacho estaba orando. El viejo que él dejó en la casa, allá triste, llorando, ese viejo estaba pensando en su hijo, esa madre estaba pensando en su hijo que se había ido a vivir perdidamente. Y el viejo miraba, pensaba, se sentaba. Las casas en ese tiempo tenían como una azotea, que era como prácticamente como una especie de otro piso ahí arriba. Y desde arriba de la casa se podía ver el camino, se podía ver una distancia bastante lejos. Y ese hombre todos los días iba para allá. Y desde allí miraba, esperando que su hijo algún día regresara. La Nueva Internacional, en vez de decir volvió en sí, dice que recapacitó. Dice que este joven recapacita. Después de estar metido donde estuvo metido, dice que recapacita. ¿Cuándo recapacita? En la soledad del campo con los puercos. Se vio obligado a enfrentarse a aquello en que se había convertido. Se había convertido como un puerco. Es la idea aquí. Él se había convertido en un puerco. Quería comer lo de los puercos. Vivía con los puercos. Es decir, que estamos aquí frente a algo que es una cosa increíble. Una persona que prácticamente deja de ser humano y se convierte como en un animal. Frente a la soledad, un trabajo de soledad, usted sabe que mucha gente no quiere estar solo, porque cuando está solo se siente culpable. Vienen los pensamientos, tiene que estar entretenido en algo, tiene que estar hablando con alguien, pero no puede enfrentarse a sí mismo, porque si se enfrenta a sí mismo, se siente mal con él mismo y no puede vivir. Pero este muchacho por fin se encontró solo, en un campo, mirándose, maloliente, un muchacho que era hijo de una familia rica, porque el padre tenía una hacienda. Es decir, un muchacho que había vivido bien toda su vida. La mejor ropa se la ponía el muchacho, el mejor perfume se lo ponía el muchacho. Y de pronto tenía la peste más horrible que un ser humano pueda tener. La ropa se le estaba cayendo a pedazos. No podía cambiarse de ropa. No tenía dónde dormir. No tenía qué comer. Se enfrentó a lo que se había convertido. A veces Dios tiene que enfrentarnos a nosotros lo que nos hemos convertido. Y Dios tiene que meternos en el piso para que nosotros nos demos cuenta cómo le hemos fallado a Dios y a nuestros familiares, para que nosotros podamos salir de ese momento tan difícil y de ese pecado tan horrible en que estamos viviendo. Lo primero que hace al recuperar su sentido, ¿qué fue? Planear el regreso. Es una cosa linda. Dice que cuando vuelve en sí, verso 17, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Es decir, los trabajadores de mi padre están viviendo mejor que yo, que soy el hijo. Me levantaré e iré a mi padre
y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora, fíjense qué diferencia hay entre la persona arrepentida y la persona que no está arrepentida. La persona que no está arrepentida está en su pecado y evita a Dios. No quiere enfrentarse a Dios. Lo invitan a la iglesia y dicen, no, yo creo que la iglesia. Muchacho. Tiene una Biblia delante, pero no la lee. La persona que está en pecado. Evita a Dios. En el trabajo hay un compañero que es cristiano. No quiero hablar con ese, porque me mete cosas en la cabeza. La persona que no está arrepentido evita estar en contacto con Dios. La persona arrepentida busca a Dios. Si puede estar metido en el fango más profundo, pero la persona que está arrepentida quiere encontrarse con Dios y quiere decirle, Dios mío, perdóname. Está buscando ese encuentro con Dios. Esa es la diferencia grande entre una persona que está arrepentida de su pecado y una persona que no está arrepentida de su pecado. Está en el mismo pecado, pero no está arrepentido. Y ahí está la gran diferencia. El hambre que estaba ocurriendo en aquella zona resultó ser una bendición. A veces creemos que todas las cosas malas pues son malas, pero la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas ayudan a bien. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Usted no lo ve ahora, pero lo ve después. Dios en su sabiduría, los hijos de Él que se alejan, Dios tiene que disciplinarlos. Y muchas veces, una de las maneras es esta. Y en el momento dice la Biblia que la disciplina no es, nadie la quiere. Pero después nos damos cuenta que es beneficioso, que tuvo un propósito. Igual que con la gente que oramos. Nosotros oramos para que la gente conozca a Cristo. Y entonces cuando pasa algo, Señor, ayúdale, quítale eso. No, si esa puede ser la manera que esa persona va a venir a Cristo. Estamos orando por él o por ella que venga a Cristo. Posiblemente esa es la manera que Dios va a usar para que esa persona se despierte y entienda lo que significa el Evangelio. El hambre resultó ser una bendición enmascarada. Si usted necesita oración, comuníquese con nosotros. Si esta enseñanza está siendo de bendición, puede solicitarla al 305-696-1243, 305-696-1243 o visite nuestra página web www.iglesiaestrelladeBelén.org. Continuamos con el mensaje en labios del pastor Javier Sotolongo. Le hizo reflexionar. La necesidad puede convertirse en una bendición. Nos hace reflexionar en la vida. Caer en pecado en las Escrituras, la Biblia lo representa como una estupidez o una locura. Y ahí vemos un pasaje bastante que explica eso. Ahora, cuando la Biblia habla de arrepentimiento, nos habla que es la restauración del sentido común. Es decir, el pecado es una estupidez, es una locura. ¿Por qué? Porque engendra infelicidad. Lo que usted cree que lo va a hacer feliz, lo hace infeliz. Lo que usted piensa que es oro, no es oro. Después usted se siente vacío. Ese es el pecado. Y la Biblia lo llama que es una necedad. Porque el hombre descubre, la mujer descubre que no es feliz. Ahora, cuando la persona se arrepiente, la Biblia llama eso que encontró el sentido común. Y volviendo en sí. Y volviendo a su sentido común. Es decir, ese cambio lo produce el Espíritu Santo en una persona. Por eso estamos diciendo de que el cambio no lo produce usted. El cambio lo produce Dios en el corazón de la persona. Cuando la persona le dice, Señor, ayúdame. Señor, necesito de ti. Y la persona se da cuenta que él no puede. Que él no puede dejar aquello, ni puede dejar esto, ni puede dejar lo demás allá. Mire, hay personas que no pueden dejar los ídolos.
Y yo lo entiendo. Hay personas que no pueden dejar los ídolos. Tiene un ídolo aquí, una imagen allá. No puede. Viene a la iglesia, oye el evangelio, pero no puede. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Él cree que si él quita el ídolo ese, la imagen esa, le va a pasar algo malo. Eso es lo que le han metido en la cabeza desde que es niño. A no ser que él se dé cuenta, como dice el apóstol Pablo, que los ídolos no son nada delante de un Dios tan poderoso. Que eso no tiene poder, que eso es una piedra, que eso es un yeso, que eso es algo sin poder. Que usted está dándole el lugar al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y cuando la persona se da cuenta de que un ídolo nada es en la vida, la persona entonces está lista para quitar el ídolo. Pero mucha gente se equivoca, los cristianos, y le dicen a las personas, quite el ídolo ese de la pared, quita esa imagen de la pared. Y el asunto no es quitarlo de la pared, el asunto es quitarlo del corazón. Porque hay gente que tiene el ídolo en el corazón. Pero bueno, ustedes que aplaudieron no van a aplaudir tanto ahora. El ídolo no solamente es una imagen o una pintura. El ídolo puede ser una persona, un familiar suyo. El ídolo puede ser su trabajo. El ídolo puede ser su esposo, su hijo, su novio, su novia, su carrera. Ese puede ser el ídolo suyo. Eso puede ser lo más importante para su vida. Y usted no tiene fuerza para poner a Dios en el lugar del ídolo. Por eso usted necesita el poder de Dios en su vida para hacer ese cambio. Porque usted solo no puede. Usted es débil. No tiene el poder para eso. Pero cuando clama de corazón, Señor, ayúdame a quitar el ídolo de mi corazón y a ponerte a ti en el medio de mi vida, en el centro de mi vida. Usted verá que las cosas comienzan a cambiar. Y usted, en vez de perder la cosa, la persona, lo que sea, usted lo gana. ¿Por qué? Porque usted ya no está viviendo para eso. Usted está viviendo para el Señor de señores y el Rey de reyes. Y todo lo demás viene por añadidura. Dice la Biblia que el que trate de ganar el mundo lo va a perder. Va a perder su vida. El que trate de ganar el mundo perderá su vida. Pero el que pierda su vida, el que se entregue a Dios, ganará todo. Porque ya usted no necesita más nada para vivir. Usted tiene a Dios. Y lo otro es una cosa que Dios le da, una bendición extra que Dios le da. Pero usted, eso no es lo más importante de su vida. La cosa más horrible es ir a un funeral y ver una familia enloquecida porque se murió un familiar. Yo he estado en funerales eso que tengo que irme. Óigame, un funeral que la gente empieza a gritar, que hay que llamar al rescue. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Primero porque no hay esperanza de vida eterna. Y esa persona, de alguna manera, era un ídolo para ellos. Uno tiene que querer a su familia, pero una cosa es querer a la familia y otra cosa es pensar que la vida ya no sigue. Eso es idolatría. Y en los cristianos deja mucho que desear eso. Porque yo entiendo eso a la gente inconversa. Pero un cristiano que crea en la vida eterna, que crea que después que yo me muera aquí, estoy ausente del cuerpo y presente en el Señor, y que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, yo no entiendo esa locura. Ahora, pero a veces tenemos ídolos dentro de la casa, en la iglesia, en el corazón nuestro, que nos están robando la felicidad y el gozo, porque todo lo que ocupa el lugar de Dios nos roba el lugar de la felicidad que Dios quiere. Dice aquí que entonces el corazón del padre cambió o tuvo una alegría más bien. Verso 20. Preparó como un discurso, estaba como ensayando, era como medio artista también. Dice, verso 18,
Me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, le estaba ensayando lo que le iba a decir. Esto es lo que yo voy a decirle a mi padre, que he pecado contra él, he pecado contra Dios, y ya no soy digno de ser llamado hijo de mi padre. Ahora, aquí viene otra expresión importante en el pasaje, verso 20. Levantándose, vino a su padre. Fíjense, muchas veces, mucha gente se queda en la teoría. Yo me voy a acercar a Dios. Voy a acercarme a Dios. Pero se queda ahí, en la teoría todo. Yo voy a ir a la iglesia. Y yo voy a entregar mi vida a Cristo. Pero no pasa nada. Yo conozco personas que han venido a la iglesia por años y todavía no han hecho una entrega de su vida a Cristo. No han hecho una entrega real de su vida a Cristo. Conocen del Evangelio, han oído el Evangelio, conocen algunos signos, algunos versículos, pero su vida no está controlada por Cristo. Cristo no es su Salvador, Cristo no es su Señor. No son salvos. Tienen teoría, pero no hay salvación. Ahora, si usted se queda nada más en la teoría, sí, sabemos que tenemos que acercarnos a Dios. Algún día yo voy a acercarme a Dios más de lo que estoy en este momento. Posiblemente usted va a tener un problema grande. Porque hay una expresión que dice: la senda al infierno está hecha de buenos deseos. Buenos deseos. Hay mucha gente con buenos deseos. Voy a ayudar a los pobres, pero nunca lo hace. Voy a hablarle a fulano de Cristo, pero nunca lo hace. Voy a entregar mi vida a Cristo, nunca lo hace. Hay un himno que dice: ay del que muere casi creyendo. Y hay gente que muere casi entregándose a Cristo, pero no se ha entregado. Ustedes recuerdan cuando la Biblia habla de que Noé y su familia se salvaron. ¿Por qué salvaron? Porque estaban ¿dónde? En un crucero. ¿Dónde estaban? Estaban en el arca, ¿verdad? Pero ¿qué pasó a la gente que estaba cerca del arca? ¿Qué pasó? Dice la Biblia que todo su hogar. Ahora, fíjense qué interesante esto, ¿eh? Usted puede ser que usted esté cerca de Cristo. Usted puede ser que usted esté cerca de la iglesia. Pero eso no ayuda. El asunto es estar en Cristo. No es estar cerca de Cristo. Estar en Cristo. Usted puede estar cerca de Cristo toda la vida, morir e ir al infierno. Usted puede estar cerca de las cosas de Dios, pero no estar en las cosas de Dios. Es más, usted puede tener hasta un ministerio aquí en la iglesia. Que eso no hace la diferencia. El asunto es estar en. El asunto no es solamente estar en teoría, sino me levantaré, y dice, y se levantó. Levantándose vino al Padre. Verso 20. Vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia. ¿Qué pasaje más lindo este? Cuando aún estaba lejos, lo vio el Padre. Qué lindo eso, ¿eh? ¿Por qué lo vio el Padre aún estando lejos? ¿Por qué? Lo estaba esperando. El Padre lo estaba esperando. Desde el primer día que se fue, el Padre estaba esperando al Hijo. Y por eso lo puede ver de lejos. Quizá media milla. Al principio vio a uno, un bulto por allá, que se estaba moviendo. Dice, se me parece a Jim, o se me parece a Santiago. ¿Será Santiago? Se me parece a Jacob, el nombre que tuviera el muchacho. Pero era judío, así que tiene un nombre hebreo. Se me parece a Jacob. Pero era muy lejos todavía, no sabía. Y se seguía aproximando.
Y dice, se me parece a él. Se me parece. Camina como él. Pues los padres saben cómo caminan los hijos, ¿verdad? Las madres saben. De lejos sabe cómo camina. Se me parece a él. Yo creo que es él. Y dice la Biblia que estando aún lejos, no sabemos la distancia exacta que estaba el hijo, pero el padre dice que lo vio estando aún lejos. Y cuando estaba aún lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y aquí hay una palabra que a mí me impresionó, y es y corrió. Ahora, imagínese usted un anciano en un terraplén, en un camino de piedra, corriendo. Es una imagen tremenda, porque no estamos hablando de un hombre joven. Normalmente los padres en aquel tiempo con varios hijos, este era el menor, es decir, que tenía uno mayor, posiblemente tenía 70 años o más. Pero aquel hombre, aquel anciano, de pronto empieza a correr en aquella distancia que tanto había esperado encontrar a aquel hijo. Él lo reconoció, nadie lo reconocía, los criados no lo reconocían, las otras familias no lo reconoció, nadie lo reconoció, él lo reconoció. Lejos. Ahora escuche esto bien, mi amigo. Dios está siempre esperando por usted. Dios en este momento está tocando a su vida. Y yo no sé si es hoy o hace un mes atrás o hace 6 meses atrás o hace un año o no sé cuánto, pero Dios está tocando a su vida. Usted es un privilegiado cuando usted... Gracias por su sintonía. Le invitamos a la Iglesia Estrella de Belén, situada en el 510 East 41 Street, Hialeah, Florida. Cada domingo a las 10 a.m. estudio bíblico, a las 11 a.m. y 7:30 p.m. culto de adoración y predicación. Cada miércoles, oración a las 5:30 a.m., 10 a.m. y a las 7:30 p.m. estudio bíblico. Comuníquese con nosotros para más información o solicitar este mensaje al 305-696-1243. 305-696-1243. Tenga un encuentro con el poder de la palabra.